Celestial, en esta hora te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te adoramos, Dios, te bendecimos y te suplicamos en este momento, Padre Celestial, que así como nos has concedido elevar alabanzas en tu nombre, traer nuestras ofrendas delante de ti, que ahora hables a nuestras vidas por tu palabra. Guíanos, Señor, habla a nosotros, guía a tu siervo con esta responsabilidad. Guía a cada uno de mis hermanos, Señor, también para que esta palabra no solamente se quede en los conceptos, sino que vaya a sus corazones, así como a cada persona que va a ser expuesto a esta tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, ustedes saben, siempre me gusta recordar al principio de cada predicación dónde estamos. Estamos predicando en la carta de Primera de Corintios y hoy vamos a estar, si quieren, en el capítulo 4, y aunque a veces, como en este caso, cogemos un versículo de referencia, vamos a abordar los versículos del 18 al 21, aunque el 20 fue el versículo de referencia, porque cuando se pone un versículo, es porque este versículo marca el centro de ese mensaje. Cuando ustedes vean una publicación que obviamente va a abarcar más versículos bíblicos, pero ese que se publica de alguna manera sintetiza el mensaje. Hoy, el título de nuestra predicación a través de 1 Corintios 4, el versículo 18 al 21, es una pregunta. Y la pregunta, como ustedes pueden ver ahí, es ¿cómo sabemos si somos cristianos maduros? Cuando el escritor de la carta a los Corintios escribe este capítulo, en esta porción, en estos versículos, él hace un llamado a la atención. Y ese llamado a la atención, básicamente lo que está buscando es que como cristianos, nosotros, y en este caso también los hermanos los que recibieron esta carta en su principio, los receptores originales, como se llaman, pudieran confrontarse, hacerse un análisis de conciencia de realmente si estaban actuando como cristianos maduros, o sea, como personas ejercitadas en la fe, que vivían una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que los creyentes sepamos si somos maduros o no? ¿Qué importancia tiene saber si somos maduros o no? Muchos creyentes a veces confunden los años que tienen el Evangelio o el conocimiento que tienen de la Biblia por su vocabulario. A veces ese conocimiento le da un vocabulario donde pueden usar palabras, muchas palabras del haber cristiano que están en la Biblia, y confunden esto con la madurez espiritual. Hay personas que se expresan bien. Hay personas que saben decir lo que se se entiende que la gente necesita escuchar en ese momento, usar las palabras correctas dentro del pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga madurez. Tiene el conocimiento. Ahora, la madurez es otra cosa. Cuando nosotros tenemos este conocimiento y ignoramos la madurez, esto muestra que la vida de cualquiera que esté pasando por esta situación, de esa persona no ha sido una vida transformada. Cuando una persona viene a Cristo, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando ya yo estoy en la fe, cuando ya yo recibí a Cristo en mi corazón, genuinamente, entonces, por naturaleza, tiene que darse un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar, porque eso es lo que hace Jesucristo. Transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de sentir y de actuar. Entonces, por eso no podemos confundir la madurez con el conocimiento. Primera de Corintios, precisamente, en estos versículos, en este capítulo 4 y estos versículos, nos desafía a evaluar eso. ¿Estoy yo en el conocimiento, viviendo la vida cristiana de acuerdo a esos conocimientos, o estoy meramente en el conocimiento, solamente siguiendo patrones y rutinas que me hacen mantenerme viéndome bien dentro del pueblo de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos, porque de no ser así, entonces la realidad es que nuestra vida no está respaldada y sustentada en el poder de Dios.
Los cristianos estamos llamados a vivir nuestra vida en el poder de Dios. Cantábamos más temprano lo que significa estar en la presencia del Señor. Cantábamos más temprano que Dios cuida de nosotros. Eso lo dice la Biblia. El Salmo 23 es quizás la porción de la Biblia que mejor describe ese cuidado de Dios para nosotros. Y ese cuidado de Dios para nosotros podemos sentirlo y percibirlo cuando vivimos sustentados en el poder de Dios. Donde ahí no hay circunstancias, donde no hay nada que nos mueva de, como dijo el mismo apóstol Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El cristiano vive por certeza lo que cree. Entonces, Primera de Corintios nos desafía a nosotros, como desafió también a los corintios en su momento, a preguntarnos si verdaderamente yo estoy viviendo con esa certeza. Si yo estoy viviendo en el poder de Dios o simplemente estoy siguiendo una rutina. Vamos a leer los versículos del 18 al 21 de Primera de Corintios 4 y como siempre recuerdo, vamos a estar usando mayormente la Biblia versión Nueva Traducción Viviente y vamos a interactuar un poquito con la Reina Valera. Dice la Biblia, Primera de Corintios 4, versículo 18 al 21, refiriéndose a una situación que estaba pasando con los hermanos, la cual respondía al problema de la madurez. Dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Aquí habla el apóstol Pablo. Pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Amén. En la iglesia de los Corintios se daba una situación, y es que una ciudad que tenía puertos, pero tenía algunas deficiencias. Por ejemplo, la ciudad no tenía mucha producción de ganado, y al no tener mucha producción de ganado, pues la carne no era muy abundante. La mayoría de las carnes que se producían, como era una ciudad donde había muchos dioses, eran sacrificadas a ídolos, o sea, la cogían para ritos a otros dioses. Y había una discusión con los hermanos de la iglesia de Corinto donde se decía, unos decían que era pecado comer esa carne sabiendo que era sacrificar a los ídolos. Y otros hermanos con más conocimiento ya de la Biblia decían que los hermanos que pensaban así eran unos ignorantes. Esto trajo una situación por la cual el apóstol escribe estas palabras cuando le dice que algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Cuando la persona a veces adquiere mucho conocimiento, a veces se engrandece. El conocimiento es poder, es como el dinero, es como las posiciones, tienden a engrandecer al individuo. Por eso la Biblia es tan insistente en que nosotros nos mantengamos a cuenta. En inglés hay una palabra que se usa, es mantenerse accountable, o sea, mantenerse rendiendo cuentas. Siempre me gusta cuando pienso en mí o hablo con una persona y analizo temas de la vida, me gusta usar siempre este ejemplo de mantenerse uno a raya, tener a quien rendirle cuenta. Poner esas fronteras, esas murallas que me van a proteger y me van a mantener a cuenta yo mismo. Porque eso me va a ayudar a desarrollar hábitos saludables que me van a mantener enfocado. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No tenemos la capacidad. De la única manera que nosotros podemos vivir la vida cristiana es en el poder de Dios. Entonces por eso el apóstol le dice aquí, a los que adquirieron mucho conocimiento, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Entonces ahí sigue la advertencia. Entonces ahí él tiene que decirle a ellos todo lo que deben hacer, cómo deben de manejarse. Tiene que recordárselo porque yo había sido instruido. Entonces si yo agarro esta situación que se estaba dando allá, entiendo que ellos no estaban actuando como cristianos maduros. Si la traigo ahora al contexto de vida que estamos viviendo al día de hoy, la pregunta es la siguiente. Ahora, ¿cómo yo sé que yo soy un cristiano maduro? La Biblia nos da, a través de estos versículos, algunas pautas. En los versículos 18 y 19, que lo acabamos de leer, hay
hay cosas que podemos ver, como por ejemplo vemos que hay evidencia de que nuestra fe es genuina. Debe haber una evidencia. Cuando un cristiano es maduro, eso debe evidenciarse en su comportamiento, en su forma de actuar, en su forma de pensar. El mismo apóstol que escribe esta carta, en el capítulo 8, de aquí mismo en 1 Corintios, versículo 1, cuando hace la referencia a esto de la carne sacrificada, dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido sacrificada a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. Tiene que recordarle, ustedes están haciendo alarde de todo su conocimiento bíblico, teológico, pero están actuando sin amor. Entonces, ustedes están actuando como ignorantes, como inmaduros, porque el amor de Dios no está reflejando en ustedes. Si estos hermanos que son más débiles están pensando así, entonces ustedes que tienen ese conocimiento, que saben que no es así la cosa, tienen que guiarlos en amor. No llamándolo a ellos ignorantes, no llamándolo, no insultándolo ni arrollándolo porque ellos no han alcanzado esa madurez. Entonces, en la vida cristiana, una de las evidencias o la evidencia principal que debe mostrar un creyente cuando está manejando cualquier cosa, no importa el nivel de conocimiento que usted tenga, si ese conocimiento no va acompañado del amor de Dios al momento de aplicarlo, entonces usted está negando la fe. Todo el conocimiento que podamos adquirir, toda la experiencia que podamos adquirir, tiene que ejercer, cuando va hacia el seno de los hermanos, de las personas, ejercerse en el amor de Cristo. Porque si eso no está, estamos negando la fe. El cristiano debe tener seguridad plena de lo que vive y lo que cree. Yo debo saber en qué yo he creído. Yo debo saber en base a qué yo vivo. Lo que yo vivo y lo que yo creo, yo debo tener seguridad de eso. Yo no puedo titubear en ningún momento, yo puedo dudar de eso. En el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, ya despidiendo esta carta, el apóstol Pablo da unos consejos finales a estos hermanos de la iglesia de Corintios, como a nosotros, porque hay muchas iglesias, ¿verdad?, que son semejanzas de los Corintios. Y le dice en el capítulo 13, versículo 5, le da un consejo, le dice: miren, ¿sabe qué? Examínense para saber si su fe es genuina. O sea, los cristianos debemos tener seguridad de eso. Por eso, este consejo de examínense también va para nosotros. Nosotros debemos examinarnos a ver si nuestra fe realmente es genuina. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Y sigue diciendo: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, porque es promesa de Dios. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Yo sé que la mayoría conoce este texto en la Reina Valera, que es el más común, y lo voy a leer en Reina Valera para que veamos cómo se escucha y nos familiaricemos. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, cuando nosotros abordamos la Biblia y vemos este consejo de que nos analicemos, que nos probemos, debemos de ser a la luz de la verdad de Dios, ser honesto y decir: óyeme, pero yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo no estoy actuando según lo que dice la Biblia. Si yo estoy actuando de esta manera, yo no estoy bien. Por eso le dice: examínense. Pruébense ustedes mismos. Dios está entre ustedes. Si el Espíritu Santo de Dios está con ustedes, entonces examínense. ¿Quién es que convence de pecado al ser humano? Es el Espíritu Santo. Entonces, el examinarse es una práctica que todo cristiano debe hacer constantemente. Un ejercicio de conciencia. Aún los no creyentes
A todo ser humano, creyente o no, Dios dejó en cada ser humano la conciencia. Yo he pasado muchos años de mi vida haciendo análisis sobre lo que significa la conciencia. Eso que Dios dejó en nosotros. Tú puedes decir y hacer lo que tú quieras. Tú puedes cubrir las cosas como tú las quieras. Pero hay un asunto que se llama conciencia que en tu intimidad te dice a ti, tú no estás en lo correcto. Tú no lo estás haciendo bien. Aunque tú lo quieras maquillar, aunque tú lo quieras justificar, tú sabes cuando no estás correcto. A menos que nos haya llegado a un punto, como dice la Biblia, que tu conciencia esté cauterizada. O sea, que ya tú no oyes, ni ves, ni entiendes, porque ya llegaste a un punto de depravación que ya tu conciencia no funciona. Pero esa conciencia está ahí en todo ser humano. Y para un creyente más, que no tiene solamente la conciencia, sino tiene el Espíritu de Dios consigo. Ese Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. Que te guía al camino que debe ser correcto. Muchas veces en la naturaleza humana nosotros queremos ganar. Si tengo una conversación con alguien de algún punto, siempre la idea es que yo quiero ganar. Yo quiero salir beneficiado del punto, de lo que estoy exponiendo. Pero para el cristiano es diferente. Para el cristiano es que yo tengo que salir honrando a Cristo con la verdad, aún yo quede de feo. Eso es diferente. Por eso él le dice aquí, pruébense, examínense, porque si ustedes no hacen eso, si ustedes no pasan esta prueba, ustedes se quemaron. O sea, ustedes reprobaron el examen de la fe genuina. Fe genuina, usa esa palabra en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes se quemaron en el examen. Ahora, ¿cuál es esa fe genuina? ¿Qué es esa fe genuina? En el Evangelio de Juan, en su capítulo 13, Jesucristo define esa fe genuina. Juan 13:34, Jesús dice las siguientes palabras. Así, ya en el cierre de una exposición, así que ahora yo les doy a ustedes un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. La evidencia que la gente de afuera, el que no es cristiano, tiene para saber que nosotros somos hijos de Dios y discípulos de Cristo es como nosotros nos tratamos entre nosotros. Somos el pueblo de Dios. Entonces, si el amor no es evidente en medio de los cristianos, eso hace que la fe sea inválida para los de afuera. A eso se refiere el apóstol cuando le dice, pruébense a ustedes mismos. Ustedes están actuando en base a un conocimiento porque quizás son personas más letradas, con más capacidad de análisis que aquellos hermanos que no lo están haciendo y están arrollando a los hermanos que no pueden estar a ese nivel. Entonces a ustedes, haciendo eso, les está faltando amor. No tienen amor por los hermanos. Por eso, cuando ustedes hacen eso, su fe es reprobada. Se quemaron en el examen de la fe. Porque Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice que ese es el mandamiento. Y que de esa forma es que las personas de afuera van a saber que nosotros somos creyentes. El amor se manifiesta de muchas maneras. Pero principalmente, dice la Biblia, que el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Que yo ame a mi hermano de corazón. El amor sea sin fingimiento. Cuando yo te abrazo y después te trituro, eso no es amor, eso es hipocresía. Cuando yo evalúo tu situación, buscando yo imponerme sobre ti, eso no es amor, eso es arrogancia. Ahora, cuando yo me acerco al hermano, buscando que Cristo sea glorificado en el hermano y en mí, eso es amor de Dios. Y para eso cada persona tiene que hacer su autoanálisis, como dice el apóstol aquí anteriormente. Evalúense, analícense ustedes mismos. No soy yo que tengo que decírselo. Ustedes todos conocen qué hay aquí y qué hay aquí. Hay cosas que el ser humano no se las dice a nadie, que están en su mente y en su corazón.
Entonces usted que sabe eso, usted que tiene que analizarse, no es más nadie. Usted es que tiene esa responsabilidad. Ahora, ¿por qué Cristo da este nuevo mandamiento? ¿Por qué Cristo dice que ese es el nuevo mandamiento? Cristo en la Biblia, en el libro de Levíticos, en su capítulo 19, el Señor da una lista de los mandamientos. Y en esa lista de mandamientos, uno de ellos dice que se amen los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Ahora Cristo dice, no está tumbando ese mandamiento de Levítico. Está diciendo, ese amor ahora no es de palabra, ese amor ahora es una evidencia de la fe. Ese amor ahora es una bandera de la fe. El mandato a amar al prójimo de la ley es una evidencia. Lo que hace este nuevo mandamiento diferente no es que el amor no sea el mismo amor, sino es la medida y el estándar, el modelo de ese amor. ¿Cuál es la medida de ese amor? La medida de ese amor es como Cristo nos amó. Porque Cristo le dijo, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y usted sabe lo que implica amarse como Cristo amó a uno. ¿Qué enseñó Cristo en su amor? Cristo se sacrificó por nosotros. Siendo Dios, vino a morir, se humilló, recibió todo el trabajo por nosotros. Descendió de su grandeza para pagar las culpas nuestras. Entonces, esa es la medida del amor, es un amor sin límite. Un amor sacrificial. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por un hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar a un hermano de manera incondicional? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a expresar un amor de manera humilde, sin ningún tipo de arrogancia, sin ningún tipo de cosa sucia ni dañina? ¿Cuántos? A eso se refiere el Señor cuando habla de un nuevo mandamiento. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque en las fuerzas nuestras eso no es posible. En las fuerzas humanas eso no es posible. Jesús nos mostró este amor cuando Él se junta con sus discípulos, siendo Dios, siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él le lava los pies. Una muestra de humildad. Y usted pensará en lavar los pies a lo que nosotros conocemos ahora, usted que anda con zapatos, que anda ahí muy bien, con sandalias, quizás se hace su pedicure cada cierto tiempo, o alguien ayuda a limpiarse los pies. No. En ese tiempo esos apóstoles andaban con esos pies perdidos, en sandalias, algunos descalzos, rompiendo piedras, eran unos pies ásperos y sucios. Y el Señor fue y le lavó los pies a ellos, como una muestra de humildad. Pero no solamente le lavó los pies, sino que después que lava los pies, más adelante, va y muere en la cruz. Y muestra su sacrificio. Y ese sacrificio que el Señor hizo, lo hizo movido por el amor. Un amor incondicional para ti y para mí. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que no tiene medida. Un amor que está dispuesto a ceder lo que tenga que ceder por amor a los demás. ¿Quiere decir que usted se deje abusar? No, no tiene que dejarse abusar. Usted puede tomar sus medidas de precaución sin dañar a nadie. Ahora, en su corazón, usted debe saber qué siente y por qué hace las cosas. Y vuelvo a lo que dice la Biblia. El amor sea sin fingimiento. La Biblia dice también, ninguna cosa hagan por vanagloria ni por contienda. Lo que ustedes hagan, que esos dos factores no sean la motivación de lo que ustedes hagan. No para que se me sube el ego y para recibir el aplauso de nadie. Para vanagloriarme de que yo hice eso. No, si yo hago eso, entonces estoy pecando porque estoy contradiciendo lo que Dios estableció en su palabra. Y mucho menos por contienda. Yo voy a hacer esto para que fulano, mengano vea. Si hice eso también estoy pecando. Porque estoy contradiciendo lo que ya Dios estableció. Entonces, por eso Dios deja en nosotros esta preciosura que se llama el Espíritu Santo en los creyentes. Por eso deja en el ser humano la conciencia, porque eso es lo que ayuda a la persona a poder mantenerse a cuentas, a poder mantenerse enfocado, a no caer en un hoyo donde no tenga que llegar a un punto sin regreso.
Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender este nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento que a nosotros nos ayuda a ejercitar una fe genuina. Ahora, ¿de qué otra forma yo puedo saber que yo soy un cristiano maduro? Aparte de yo tener una fe genuina, que lo mío no hay fingimiento, lo mío es de todo corazón y lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque amo a Dios y porque he creído en lo que he creído. Una forma que nosotros podemos evaluar si somos cristianos maduros también es cuando nosotros mostramos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos los versículos 19 y 20, vemos que dice la Biblia: pero iré pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si estos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. No es lo que yo digo, no es cuánto yo pueda persuadir a los demás, no es cuántas cosas yo puedo hacer en mi propia fuerza, es que ese poder de Dios sea manifiesto en mi vida a través del amor y la obediencia. El amor hacia los demás, el amor hacia Dios obviamente, y la obediencia a su palabra. Eso, cuando lo podemos hacer de esa manera, denota en nosotros un carácter transformado, que es una de las evidencias de un cristiano maduro. Cuando yo conozco a una persona en su vida anterior y ahora lo veo en el evangelio y digo: wow, pero fulana sí realmente ha cambiado. Mira, era un mentiroso, una mentirosa empedernida, se cuida de no hablar mentira. Era una persona contenciosa, mira, realmente su carácter ha mejorado. Era una persona amargada, mira, una persona que ahora vive en paz. Cuando esos cambios comienzan a verse en el ser humano, denota un carácter transformado donde sus decisiones son guiadas por Dios. Eso guía, cuando un carácter se transforma en una persona, las decisiones que usted toma y las relaciones que usted tiene con los demás son limpias. No quiere decir que usted no va a tener diferencias de opiniones, de punto de vista, pero aquí, ¿verdad? No me refiero al músculo, pero en su ser, en su corazón, en su interior, hay pureza en lo que usted hace y dice. Usted no planifica maldad para nadie. Usted no piensa en dañar a nadie. Usted vive una vida limpia y libre, porque su carácter ha sido transformado. Por tanto, sus decisiones van a ser basadas sobre eso. Y las relaciones que tengan con los demás también van a ser basadas en la pureza de corazón, en la limpieza. Qué bueno es cuando un ser humano puede vivir y llegar a sus últimos días con una conciencia limpia. No es que siempre tenemos cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, porque fallamos. Ahora, cuando yo sé dar los pasos del lugar, venir a Dios, pedir perdón, restaurar lo que pude, si lo puedo hacer, lo que pude haber dañado, y arrepentirme de corazón de las cosas que yo pude haber hecho, entonces Dios es glorificado. Un carácter transformado es algo necesario, muy necesario. La misma Biblia advierte, el apóstol Pablo también en su segunda carta a Timoteo, le advierte de este carácter de los hombres. Dice en Timoteo capítulo 3 y versículo 5, acerca del carácter de los hombres de los últimos días, dice: mira, Timoteo, en los últimos días los seres humanos, los hombres, los individuos, van a actuar como religiosos, pero van a rechazar el único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. O sea, lo que quiere decir es, dentro de las iglesias van a haber mucha gente hablando bonito, predicando, cantando, haciendo cosas, pero esas personas solamente son religiosos. En los últimos tiempos van a haber muchas personas dentro del pueblo de Dios que simplemente son religiosos. ¿Y qué le dice el apóstol como un maestro a un discípulo de él que es Timoteo? Le dice al final, le advierte que esas personas van a estar gravitando en el medio y le dice: ¿sabe qué? Aléjate de esa clase de individuos. Mantente lejos de esa clase de personas.
Una cosa es que haya gente que esté luchando con cosas, ¿verdad? Cosas que no ha podido llegar todavía a alcanzar, trabajarla por completo, pero usted ve la genuinidad de esa persona. Cuando usted ve que la gente lucha con algo por debilidad, usted dice, bueno, esa persona lucha con eso, pero tiene una debilidad que no la ha podido vencer. Ahora, cuando usted ve cosas maquinadas, maniobradas, cosas macabras, maquiavélicas, como dice aquí, personas que actúan como religiosos, o sea, saben todo lo que tienen que hacer, que decir, cómo comportarse, cómo deben abrazar, cómo deben saludar, qué deben hacer dentro de la iglesia, qué deben hacer dentro del pueblo de Dios, la persona que si pasa una situación es el primero que está ahí, la persona que sabe qué decirle, la persona que es el primero que va y lo abraza cuando tiene un momento difícil, esa persona que siempre está en el frente buscando las cámaras y buscando qué hacer para ser bien visto por los demás. Cuando lo está haciendo como un religioso, entonces esa persona está negando la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, aléjate de ese tipo de gente. Y nos dice a nosotros, alejémonos de ese tipo de gente. Alejémonos de ese tipo de gente porque ese tipo de personas no tienen un carácter transformado por Jesucristo. Son personas perversas. Entonces es necesario un carácter y es necesario que nosotros entendamos la importancia de un carácter, porque así como son otros, podemos ser cualquiera de nosotros en algún momento. Entonces, pero no solamente le dice que habrán personas que tendrán carácter retorcidos, sino que también le da ejemplo de que sí hay personas dentro del pueblo de Dios que actúan correctamente. Y se pone él mismo como ejemplo. Cuando él escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, hablando de la fe de los creyentes en la iglesia de Tesalónica, dice, cuando yo les llevé a ustedes el evangelio, o sea, la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Ese poder de Dios que tiene que tener el cristiano cuando hace las cosas. Porque el Espíritu Santo les dio a ustedes plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. O sea, él estaba tan seguro de su testimonio que le dice a ellos, miren, yo fui a ustedes y ustedes saben cómo yo fui. Yo fui a ustedes con genuinidad. Yo no fui a ustedes a persuadirlo con palabritas ni con conocimiento de que yo soy el apóstol. No, yo fui con un corazón, como un hermano que fue a entregar lo que Dios puso en sus manos para la iglesia. Eso fue lo que yo fui a hacer. En otra versión de Biblia, acá, en la Reina Valera, él dice, el mismo versículo, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, y ahí me llama mucho la atención cuando él hace estos señalamientos. Él dice, no fui solamente con palabras. Yo no fui con palabras, sino que fui con el poder del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, yo no fui a hacer una demostración del conocimiento, ni a privar de que soy más maestro que ustedes, no. Yo fui buscando dirección de Dios y movido por Dios para llevarle la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. A eso fue que yo fui a ustedes. Y eso debemos verlo nosotros e imitarlo cuando estamos tocando lo que es de Dios. Cuando estamos acercándonos a lo que es de Dios. Porque por eso yo fui no solamente guiado por el poder de Dios, sino con una plena certidumbre. O sea, yo estaba completamente convencido de que lo que yo estaba haciendo en medio de ustedes era dirigido por Dios y en el poder de Dios. Porque nosotros podemos desarrollar capacidades. El estar aquí, el ir a una escuela de formación bíblica, a un instituto, un seminario teológico, da capacidades. El predicar todos los domingos, el entrenarse, da capacidad. Uno aprende, uno va desarrollando, uno va perfeccionando lo que uno va haciendo. Ahora, eso no significa que el poder de Dios esté con uno cuando uno lo hace. A menos que mi corazón no se doblegue a Dios antes de yo abordar las Escrituras para exponerlas.
Eso no significa, yo puedo tener todo ese conocimiento, yo puedo poner ese manejo y tener una capacidad perfecta de exponerla, con los puntos bien acomodados, con una didáctica de enseñanza perfecta. Pero eso no significa que hay poder de Dios. Por eso él hace el énfasis. Él era un maestro, él era un hombre de pleno conocimiento, era un hombre fuera de su época, como se podría decir. Mucho conocimiento, mucha capacidad, que podía hablar a todos los niveles con quien sea. Pero le dice, yo no fui a ustedes con eso. Yo fui a ustedes guiado por el poder del Espíritu Santo y completamente convencido de mi fe, de que estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer en medio de ustedes. De que yo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios en medio de ustedes. Y lo más inteligente que puede hacer una persona que busca a Dios es procurar mantenerse en el centro de la voluntad de Dios. Lo más inteligente que una persona puede hacer, lo más sabio, es procurar mantenerse en el centro de la voluntad de Dios. A veces nosotros no sabemos completamente qué es lo que Dios quiere con nosotros en todos los aspectos. Pero había un hermano que tenía una anécdota donde él decía de una esposa que compró un ticket de avión para viajar y le dice al esposo, lo llama y le dice, mira, te estoy llamando porque compré un boleto de avión y voy a viajar el viernes. Dice él, pero ¿cómo va a ser? Pero tú no me habías dicho nada, tú no me habías informado. Dice, pero te lo estoy informando. Dice, no, pero que ya el ticket está comprado. O sea, lo que quiere decir es, tú solamente me estás dejando saber, pero tú no hablaste conmigo sobre eso. Ya tu decisión fue tomada. Eso es como cuando yo digo, yo quiero dar este paso y yo le llevo eso a Dios para que Dios entonces le ponga el sello. Pero yo no he ido a orarle al Señor primero para saber si es la voluntad de Dios. Yo no le he dicho a Dios primero, Señor, siento esto en mi corazón. Yo lo pongo en tus manos. Guíame, ayúdame, si esta es tu voluntad. O sea, una cosa es yo llevarle lo que yo quiero a Dios y otra cosa es yo buscar cuál es la voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Buscar la aprobación de Dios. Y ahí es donde debemos nosotros procurar estar. Que lo que yo estoy haciendo sea la voluntad de Dios, lo que ya Dios había predeterminado para mí. No yo imponer lo que yo quiero, porque el corazón es engañoso. Y Dios todo lo que da, lo da bueno. Dice la palabra en Romanos 8:28 que los que ayudan a bien, a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿es solamente lo que aman a Dios? No. Cuando termina dice, lo que conforme a su propósito han sido llamados. Quiere decir las personas que están buscando cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por ahí es que voy. Señor, esto es lo que tú quieres. Por ahí es. Es asegurarme de eso para que me vaya bien. Para no dar un paso donde después sea, como decimos un algor popular, sea más la sal que el chivo. Para moverme sabiendo que voy con la cobertura de Dios, con la bendición de Dios y como dijo Moisés cuando se iba a mover. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Moisés sabía que el Señor lo estaba moviendo, que lo había llamado a sacar al pueblo de Egipto. Pero Moisés dijo, no, espérate, Señor. Si tu presencia no va conmigo, de aquí no me saque. De aquí no me saque. Si tu presencia no va conmigo, de aquí no me saque. Yo quiero estar seguro de que tu presencia va conmigo en ese camino que yo voy a emprender. No es que tu ángel, que fulano, no, yo es a ti, es tu presencia conmigo. Y esa es la actitud que nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener. Esa es la actitud que demuestra que un cristiano realmente es un cristiano maduro. Y por último, algo que a veces es la parte más difícil que se le hace a los seres humanos es aceptar la disciplina con humildad. Cuando nosotros somos confrontados por una actitud que estamos teniendo, que es un acto de inmadurez, aceptar eso a muchas personas se le hace muy difícil. Aceptarlo con humildad. Porque una cosa es que usted escuche, no responda, pero usted tiene su coraje con lo que está escuchando. Usted no está de acuerdo, o usted quiere, encima de eso, como quiere imponer lo que usted tiene en su mente. Y otra cosa es que usted escuche
usted lleve eso a Dios, si usted no está convencido de que lo que le están diciendo es correcto, y usted con humildad diga, sí es cierto, tengo que cambiar eso. Sí es cierto, yo no estoy haciéndolo bien. Versículo 21 de este capítulo 4 de Primera de Corintios, el apóstol le hace una pregunta y le dice a los hermanos, como debemos preguntarnos nosotros, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que llegue yo con una vara para castigarlo? ¿O que vaya con amor y un espíritu amable? ¿Ustedes quieren que sea la mala o que sea la buena? Y así nos pasa con Dios muchas veces. Dios muchas veces tiene que bregar con nosotros cuando nos ponemos de cabezones. Entonces, dejarnos que vayamos por un camino a la mala. Y entonces ahora la mala, ay Señor, pero hace rato que debiste voltear la cara para donde el Señor. ¿Qué tuviste que esperar? Una situación difícil. ¿Qué tuviste que esperar? Como dice Pablo aquí, con una vara, que te dieran con una vara. No tuviste que esperar eso. Si ya el Señor te está diciendo en su palabra qué es lo que realmente espera y cuáles son las formas. Cuando nosotros aceptamos la disciplina con humildad, eso revela si somos o no somos orgullosos. El orgullo siempre ha acompañado al ser humano. Cuando usted dice, yo no soy orgulloso, esa es la mentira más grande. Todo ser humano tiene un nivel de orgullo que tiene que someter al Señor, de una forma o la otra. Cuando yo que dice, mire, yo soy una persona humilde. Digo, bueno, ahora sí, ese sí está lejos de la humildad. Ese sí está lejos de la humildad. Yo sí soy humilde. Yo lucho todos los días con mi orgullo. Yo todos los días llevo mi orgullo al Señor, de una u otra manera. Porque hay diferentes tipos de formas de ser orgulloso. Y hay diferentes cosas de las cuales la gente es orgulloso. Hay gente que son arrogantes, imponentes. Hay gente con diferentes tipos de personalidades. Eso es orgullo. Cuando usted dice una cosa y eso usted le pone el sello, hay que romperle la cabeza para sacarlo de ahí. Eso es orgullo. La humildad. Por eso Jesucristo dijo, y eso yo lo he repetido 1 y 1000 veces desde este púlpito, cuando iba a ascender al cielo, miren, ustedes quieren estar bien, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, no una apariencia. Aprendan a ser mansos y humildes de corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Ustedes van a hallar descanso para su alma. Su mente va a estar tranquila. Su corazón va a estar en paz. Cuando aprendan a tener humildad de corazón y a ser mansos de corazón. Cuando nosotros aprendemos a aceptar la disciplina con humildad, nos aseguramos de ser restaurados. Con mucha frecuencia nosotros le fallamos a Dios de diferentes formas. Y aún los demás que están a nuestro alrededor no lo sepan. Nosotros sabemos cuando le fallamos a Dios. Ahora, cuando yo con humildad acepto mi amonestación, ya sea de un hermano, ya sea del pastor, ya sea del Espíritu Santo que me habló en la privacidad, cuando yo con humildad acepto eso, entonces mi restauración está garantizada. Porque en mi restauración, mi comunión con Dios está garantizada que se va a restaurar. Cuando yo me mantengo en una actitud rebelde y en una actitud imponente, eso me va alejando de Dios. Me va apartando de Dios. Entonces, ¿quién es el único que se perjudica? Soy yo. La Biblia dice en Hebreo, capítulo 12, hablando de la fe, Hebreo 12:11, acerca de lo que la disciplina, en el mismo capítulo donde la Biblia habla de que puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, también lo dice a nosotros que la disciplina, dice en el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreo, ninguna disciplina resulta agradable a quien la recibe. Cuando usted disciplina a un muchacho, a alguien por algo, eso no ay, gracias, no, usted dice, estoy disciplinado. No es agradable en el principio. Al contrario, es dolorosa. La disciplina es dolorosa. Así cuando Dios tiene que permitirnos a nosotros pasar por procesos disciplinarios que vienen de parte de Dios, es doloroso. Ahora, ¿qué pasa después? Dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. O sea, de una vida que agrada a Dios. Para los que han sido entrenados por ella. Entonces, la Reina Valera lo dice de otra manera. Dice, es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. O sea, la disciplina no es agradable recibirla, pero hay que recibirla con humildad. Y cuando usted recibe la disciplina con humildad, eso también es una muestra que me deja a mí saber si yo soy un creyente maduro, si yo he alcanzado la madurez que necesito para vivir esta vida cristiana. Y concluyo con estas palabras. Ser cristiano maduro es practicar con genuinidad mi fe. Practicar una fe genuina, una fe basada en el amor de Jesucristo, que se manifiesta en el poder de Dios. O sea, yo puedo hacer lo que hago guiado por el poder de Dios. Eso muestra mi madurez. Y eso se ve a los ojos de los demás y de mí mismo a través de un carácter transformado. Un carácter transformado que mantiene un corazón sometido a la humildad y que acepta la disciplina y la corrección divina. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra, por la palabra que hemos puesto hoy. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. Te rogamos en esta hora que nos ayude a desarrollar una madurez espiritual real y profunda. Danos un corazón conforme al tuyo para amarte de forma que podamos también amar a nuestros hermanos de forma sacrificial. Danos un carácter transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Y danos la humildad, mi Dios, la humildad necesaria para recibir la corrección que viene de ti y recibirla con agrado. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu reino. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te presentamos esta oración. Amén.